Muy buenas tardes, mi nombre es Josefa González y junto a mis compañeras Paula Andrea Marín y Merlin Martínez presentamos el proyecto sobre deserción escolar en jóvenes de 9 a 14 años en una institución educativa del municipio de Santa Cruz de Lorica, Córdoba. Este proyecto nace a partir de la observación de una realidad que se presenta de manera recurrente en contextos rurales, donde niños, niñas y adolescentes que a pesar de estar en edad escolar interrumpen su proceso educativo. La deserción escolar no es solo un problema académico, es una problemática social que afecta el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes, limitando sus oportunidades futuras, y profundiza en las brechas de la desigualdad, especialmente en territorios rurales como Santa Cruz de Lorica. Cordial saludo. Mi nombre es Paula Andrea Marín González y junto con mis compañeras les presentamos el proyecto titulado Deserción escolar en jóvenes de 9 a 14 años en una institución educativa del municipio de Santa Cruz de Lorica, Córdoba. Introducción. La deserción escolar sigue siendo un desafío importante en Colombia, en especial en zonas rurales. Factores como la pobreza, el trabajo infantil, la migración familiar y la falta de transporte escolar influyen directamente en la permanencia educativa. En Santa Cruz de Lorica estas condiciones se intensifican, afectando especialmente a jóvenes entre 9 y 14 años de edad, una etapa clave para su desarrollo. Cuando no existen redes de apoyo suficientes, el riesgo de abandono escolar aumenta. A partir del contexto identificado, se plantea como problema el aumento de abandono escolar en jóvenes de 9 a 14 años en una institución educativa Santa Cruz de Lorica, Córdoba. Esta situación no corresponde solo a decisiones individuales, sino a factores como la economía familiar, el entorno rural y limitaciones escolares. La deserción escolar no solo afecta el rendimiento académico, sino que perturba la pobreza, excluye socialmente y limita las oportunidades futuras. Por ello, surge la siguiente pregunta de investigación. ¿Cuáles son los factores que influyen en la deserción escolar de los jóvenes de 9 a 14 años de edad en la institución educativa? La realización de esta investigación se justifica por la deserción escolar en niños y adolescentes entre los 9 y 14 años. Representa una problemática crítica que va más allá del ámbito educativo, ya que compromete directamente el derecho fundamental a la educación y el desarrollo integral de esta población. En esta etapa del ciclo educativo, correspondiente a la transición entre educación primaria y secundaria, es especialmente sensible, pues en ella se consolidan habilidades académicas, emocionales y sociales, clave para la continuidad de la trayectoria escolar. Cuando el proceso educativo se interrumpe, en este momento no solo se produce un rezago académico, sino que se incrementa el riesgo de exclusión social y se reduce significativamente las oportunidades futuras de los estudiantes. Estas consecuencias se ven acentuadas en contextos rurales, donde las condiciones estructurales limitan la capacidad de la familia y de las instituciones para garantizar la permanencia educativa. En este caso específico de Santa Cruz de Lorica, confluyen factores como la pobreza, el trabajo infantil, la migración familiar, las dificultades en el transporte escolar y el limitado acompañamiento psicosocial, los cuales interactúan entre sí y aumentan la probabilidad de abandono escolar en las zonas rurales del municipio. Estas realidades evidencian que la deserción no es una decisión individual aislada, sino es el resultado de condiciones sociales y contextuales que afectan de manera directa a los estudiantes. Por esta razón, el estudio resulta pertinente, ya que permite comprender la deserción escolar desde la perspectiva contextualizada y humana, aportando información relevante que se puede servir como insumos para el diseño de estrategias institucionales orientadas a fortalecer la permanencia educativa y a promover una educación más equitativa y de calidad. En cuanto al objetivo general de esta investigación, fue comprender las principales causas que provocan la deserción escolar en jóvenes de 9 a 14 años en una institución educativa del municipio de Santa Cruz de Lorica, con el propósito de plantear estrategias que favorezcan su permanencia y continuidad académica. Este objetivo permitió abordar la deserción escolar no solo como un problema educativo, sino como un fenómeno social y contextual que afecta el desarrollo integral de los adolescentes. Para alcanzar este objetivo general se definieron 3 objetivos específicos. En primer lugar, identificar las percepciones de los estudiantes frente a su experiencia escolar con el fin de comprender cómo viven y sienten en el proceso educativo. En segundo lugar, analizar los factores que influyen en el abandono escolar, considerando aspectos económicos, familiares, escolares y territoriales que inciden en la permanencia educativa. Y finalmente, proponer acciones y recomendaciones orientadas a fortalecer la retención estudiantil, mediante estrategias de acompañamiento integral que involucran la escuela, la familia y el contexto comunitario. Estos objetivos orientaron todo el desarrollo de la investigación y permitieron que los resultados respondieran de manera coherente a la problemática identificada.
cuanto al marco metodológico, esta investigación se desarrolló desde un enfoque cualitativo con un diseño fenomenológico cuyo propósito fue comprender la deserción escolar a partir de las experiencias y significados de los actores educativos. El estudio se centró en una institución educativa del municipio de Santa Cruz de Lórica, sin pretender generalizar resultados, sino profundizar en la realidad de su contexto rural. La población estuvo conformada por estudiantes entre 9 y 14 años, padres de familias y docentes. Los participantes fueron seleccionados mediante muestreo por conveniencia al contar con experiencia directa frente a la problemática. Para la recolección de la información se utilizaron entrevistas semiestructuradas y el análisis se realizó mediante análisis temático, identificando categorías que permitieron comprender los factores asociados a la permanencia y deserción escolar, respetando siempre los principios éticos de confidencialidad y consentimiento informado. El marco teórico de la investigación se fundamentó en la teoría ecológica del desarrollo humano de Uriel Bronfenbrenner, la cual permite comprender la deserción escolar como un fenómeno multidimensional. Desde este enfoque, el desarrollo de los niños y adolescentes está influenciado por la interacción de distintos sistemas. El microsistema incluye la familia y la escuela. El mesosistema hace referencia a la relación entre estos espacios. El mesosistema contempla las condiciones sociales y laborales de las familias, y el macrosistema abarca las políticas públicas, la cultura y las condiciones estructurales del territorio. En contextos rurales como Santa Cruz de Lórica, estos sistemas se ven afectados por la pobreza, el trabajo infantil, la debilidad del vínculo familia-escuela y la limitada presencia institucional, lo que incrementa el riesgo de abandono escolar. Este marco teórico permitió analizar la deserción escolar no como una decisión individual, sino como el resultado de múltiples factores interrelacionados que inciden en la permanencia educativa de los jóvenes. Marco metodológico. El diseño fue cualitativo y fenomenológico, enfocado en una institución educativa de Santa Cruz de Lórica. Los participantes se seleccionaron por conveniencia y se emplearon entrevistas semiestructuradas. El análisis permitió identificar factores que influyen en la permanencia o deserción escolar. El estudio no buscó generalizar resultados, sino profundizar en la realidad particular de la institución educativa del municipio de Santa Cruz de Lórica, reconociendo la complejidad social y cultural del contexto rural. La población estuvo conformada por niños de 14 y 9 años. Marco de referencia. El marco de referencia se construyó a partir del análisis de antecedentes internacionales, nacionales y regionales, los cuales permitieron contextualizar la problemática de la deserción escolar y sustentar teóricamente la investigación. A nivel internacional, estudios de organización como UNESCO y UNICEF evidencian que la deserción escolar en niños y adolescentes está estrechamente relacionada con factores como la pobreza, el trabajo infantil, la migración y las brechas de acceso a recursos educativos, especialmente en zonas rurales. En el ámbito nacional, investigaciones del Ministerio de Educación Nacional y datos del DANE señalan que las tasas de abandono escolar son más altas en contextos rurales y ribereños, donde existen limitaciones en infraestructura educativa, transporte escolar y programas de permanencia. A nivel regional, informamos de la Secretaría de Educación de Córdoba y la Personería Municipal de Santa Cruz de Lórica confirma que el abandono escolar en jóvenes entre 9 y 14 años está asociado a condiciones socioeconómicas precarias, debilidades en el acompañamiento familiar y dificultad propia del territorio. Estos antecedentes permiten evidenciar que la deserción escolar es un fenómeno multifactorial y reforzaron la necesidad de realizar un estudio contextualizado que aporta elementos para favorecer la permanencia educativa en el municipio de Santa Cruz de Lórica. Para comprender la deserción escolar de manera integral fue necesario construir un marco conceptual que permitiera analizar este fenómeno como un proceso interrelacionado y no como hechos aislados. Para esto es importante entender que la deserción escolar no se presenta de forma repentina, sino que suele ser el resultado de una combinación de condiciones sociales, familiares y escolares que afectan progresivamente la permanencia del estudiante en el sistema educativo. En ese sentido, la permanencia educativa no se limita únicamente a que el estudiante esté matriculado, sino que implica su asistencia constante, su participación en las actividades escolares y su avance académico. Cuando estas condiciones se ven debilitadas, aumenta el riesgo de abandono escolar, específicamente en los contextos rurales. Uno de los factores que más inciden en este proceso son las condiciones socioeconómicas, como la pobreza, el desempleo, la necesidad del trabajo infantil, las cuales obligan a muchas familias a priorizar su subsistencia diaria por encima de la educación. Estas limitaciones económicas suelen repercutir directamente en el entorno familiar, donde el acompañamiento académico, la estabilidad emocional y las expectativas frente a la educación pueden verse afectadas, disminuyendo la motivación del estudiante para continuar en sus estudios.
A su vez, el contexto escolar juega un papel determinante en la decisión de permanecer o abandonar la escuela. La falta de infraestructura adecuada, los recursos pedagógicos limitados y las prácticas de enseñanza poco adaptadas a las realidades rurales pueden generar desinterés y un bajo sentido de permanencia hacia la institución educativa. En conjunto de factores que envuelven aún más crítico durante la adolescencia temprana, etapa comprometida entre los 9 y los 14 años, caracterizada por cambios físicos, emocionales, sociales, son significativos. En escenarios de vulnerabilidad social, la ausencia de redes de apoyo sólidas y una motivación académica fortalecida incrementa considerablemente el riesgo de deserción escolar. De esta manera, en el marco conceptual, permitió comprender la deserción escolar como un fenómeno complejo y multidimensional, resultado de la interacción entre factores individuales, familiares, sociales, económicos y escolares, lo cual facilitó una lectura más integral de los resultados obtenidos en la investigación. El marco poblacional se centró en el municipio de Santa Cruz de Lórica, Córdoba. Es un territorio con características geográficas, sociales, económicas y ambientales que influyen directamente en la permanencia escolar. Desde el punto de vista geográfico, la gran parte de la población estudiantil reside en zonas rurales con dificultades de conectividad y acceso al transporte, lo que limita la asistencia regular a las instituciones educativas. En el área social, se evidencian condiciones de vulnerabilidad asociadas a la pobreza, la migración familiar, la violencia intrafamiliar y la baja participación de los padres en el proceso educativo, factores que afectan el rendimiento y la motivación escolar. A nivel económico, la alta informalidad laboral obliga a muchos niños y adolescentes a asumir responsabilidades productivas desde edades tempranas, infiriendo con la continuidad educativa. En cuanto al contexto político y ambiental, aunque existen programas institucionales orientados a fortalecer la educación, su implementación es limitada en zonas rurales y las condiciones ambientales precarias impactan el bienestar y el entorno de aprendizaje. En este marco poblacional permitió comprender que la deserción escolar en Santa Cruz de Lórica no es un hecho aislado, sino una expresión de las condiciones estructurales del territorio en que viven los estudiantes. El análisis de los resultados permitió comprender la deserción escolar no como un hecho aislado, sino como un proceso progresivo y multifactorial. A partir de las entrevistas a estudiantes y padres de familia, se identificaron 5 factores principales que influyen en el abandono escolar. En primer lugar, los factores socioeconómicos, ya que muchas familias viven en condición de pobreza y los adolescentes deben trabajar desde temprana edad, lo que afecta su asistencia escolar. En segundo lugar, el entorno familiar, marcado por migración de los padres, desintegración familiar y bajo nivel educativo de los cuidadores, lo que limita el acompañamiento académico y emocional. También se identificaron dificultades en el entorno escolar, como deficiencia en la infraestructura, falta de conectividad y escaso apoyo psicosocial, generando desmotivación y ausentismo. A esto se suma la baja motivación académica, debido a la falta de referentes y experiencias de fracaso escolar. Finalmente, la vulnerabilidad territorial relacionada con largas distancias, falta de transporte y dificultades de acceso, especialmente en épocas de lluvia. En conclusión, la deserción escolar es el resultado de múltiples condiciones sociales, familiares y territoriales que interactúan en la vida de los estudiantes. Más allá de las categorías analíticas, las voces de la comunidad permitieron comprender la dimensión humana de la deserción escolar. Los testimonios de los estudiantes reflejan sentimientos de resignación, frustración y en muchos casos de soledad frente al proceso educativo. Algunos manifiestan que tuvieron que abandonar la escuela para ayudar económicamente a sus familias, priorizando la subsistencia sobre la educación. Desde la perspectiva de los padres de familia, se evidenció un fuerte deseo de que sus hijos continúen estudiando, pero también una profunda sensación de impotencia ante la falta de recursos económicos, transporte y apoyo institucional. Estas voces permitieron entender que la deserción escolar no se vive como una elección libre, sino como una consecuencia de condiciones estructurales que limitan las oportunidades educativas. Escuchar estas experiencias fue fundamental para interpretar los resultados desde un enfoque fenomenológico, reconociendo que detrás de cada caso de deserción existe una historia marcada por la vulnerabilidad, pero también con el deseo de permanecer en la escuela. A partir del análisis de los resultados, se concluye que la deserción escolar en Santa Cruz de Lórica es un fenómeno multidimensional que no puede explicarse desde una sola causa.
Factores económicos como la pobreza y el trabajo informal, junto a dinámicas familiares como el bajo acompañamiento académico, influyen directamente en la permanencia educativa de los estudiantes. Asimismo, las limitaciones del contexto escolar y las condiciones territoriales propias de las zonas rurales refuerzan el riesgo de abandono. Esto evidencia la deserción escolar en el resultado de las interacciones de múltiples factores sociales y educativos, lo que exige respuestas integrales e institucionales que garanticen el derecho a una educación continua y equitativa de calidad. A partir de las conclusiones obtenidas se plantean las siguientes recomendaciones. En primer lugar, diseñar e implementar programas de retención escolar con enfoque territorial y psicosocial, que incluyan acompañamiento académico, apoyo emocional y orientación vocacional para los estudiantes en riesgo de deserción. En un segundo lugar, fortalecer el vínculo entre escuela y familia, mediante estrategias de sensibilización, formación a padres y espacios de diálogo que promuevan la corresponsabilidad educativa. En un tercer lugar, reformular las prácticas pedagógicas, incorporando metodologías contextualizadas, participativas y acordes a la realidad rural, que fortalezcan el sentido de permanencia y la motivación académica de los estudiantes. Asimismo, se recomienda garantizar condiciones mínimas de permanencia educativa, como son el transporte escolar, la alimentación, acceso a materiales y conectividad a través de la articulación entre instituciones educativas y autoridades locales y comunidad. Finalmente, es fundamental promover prácticas interinstitucionales que reconozcan la deserción escolar como una responsabilidad compartida, orientada a garantizar trayectorias educativas continuas y el desarrollo integral de los adolescentes. La deserción escolar no es una problemática que puede ser abordada de manera aislada por la escuela. Los resultados de esta investigación evidencian que se trata de una responsabilidad compartida entre la institución educativa, la familia, la comunidad y el Estado. Fortalecer la permanencia escolar requiere trabajo colaborativo, articulación interinstitucional y compromiso social, especialmente en contextos rurales donde la condición de vulnerabilidad son más marcadas. La educación debe entenderse como una inversión social a largo plazo. Cuando las instituciones y la comunidad trabajan de manera conjunta, se generan entornos más protectores que favorecen el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes. Para finalizar, esta investigación permitió visibilizar la deserción escolar como una experiencia profundamente humana, construida a partir de condiciones sociales, familiares y territoriales que afectan la vida de los estudiantes. Abordar este fenómeno exige no solo comprender sus causas, sino asumir un compromiso colectivo por garantizar trayectorias educativas continuas y equitativas. Muchas gracias por su atención. Quedamos atentas a sus preguntas. Para finalizar, esta investigación permitió visibilizar la deserción escolar como una experiencia profundamente humana, construida a partir de condiciones sociales, familiares y territoriales que afectan la vida de los estudiantes. Abordar este fenómeno exige no solo comprender sus causas, sino asumir un compromiso colectivo por garantizar trayectorias educativas continuas y equitativas. Muchas gracias por su atención. Quedamos atentas a sus preguntas.